Vamos a empezar directamente con lo que es la palabra de Dios. Y bueno, oramos, ¿cómo ven? Antes de empezar y todo, oramos para que Dios nos esté hablando y Dios nos esté enseñando. Papá, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de esta noche venir a tu casa a poder alabarte, adorarte a través de nuestros cantos, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra vida, venir a rendirnos delante de ti, Dios. Y en esta hora queremos que tú hables a nuestras vidas. Queremos estudiar tu palabra y queremos que a través de ella podamos ser transformados, renovados, cambiados, transformados completamente. Y permite que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Ayúdanos, enséñanos, háblanos y permite que nuestra mente, nuestro corazón esté completamente abierto a recibir tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar este libro de Levíticos. Vimos hace unos meses Génesis, después empezamos a ver Éxodo y no podíamos movernos, buscábamos nosotros si movemos a otra parte, pero creo que es importante que podamos estar viendo Levíticos. Levíticos no es un libro tan fácil de leer. Incluso bien chistoso porque hay un hermano de la iglesia que tiene poquito y que él me decía, híjole, yo quiero ver cómo se va a dar Levíticos, porque pues normalmente son libros que no los brincamos, ¿verdad? O sea, Génesis, Éxodo y luego vámonos a otra parte. Y Levíticos a veces no es tan fácil de leer, de discernir, de entender. Y bueno, la idea es que Dios nos hable, porque el propósito de la iglesia es un día poder decir, hemos compartido la Biblia al 100%, que todo el consejo de la palabra nosotros la hayamos compartido aquí, y ese es el propósito. El libro de hoy veremos una introducción. Yo creo que es importante que veamos una introducción el día de hoy, y después ya vamos a ir arrancando. Pero el libro de Levíticos nos habla o se trata acerca de la santidad. Por eso nosotros a esta serie yo le puse Dios es santo. Pudimos haberle puesto también Dios quiere que seamos santos o llamados a ser santos, pero en donde se está enfocando, nos vamos a enfocar principalmente es en la santidad de Dios. Incluso la palabra que más se repite en este libro es la palabra santo, ¿sí? Y otro nombre que también se le da a este libro es y llamó. ¿Por qué? Porque se tomaba la primera palabra o frase del libro. Y algo que vamos a estar viendo capítulo a capítulo es: y llamó Jehová a Moisés, y habló Jehová a Moisés. Y incluso algunos consideran que este libro puede llamarse que es el libro que más tiene una palabra directa de Dios. ¿Cómo? O sea, como que fue la que más, si Dios estuviera dictando, pudiéramos pensar que este es el libro que más está dictado por Dios, porque es Dios, y Dios dijo, y Dios habló, y Dios habló. En otras muchas veces es una historia, una narrativa del poder de Dios. En los evangelios es una narrativa y Jesús de repente dijo unas palabras que se ponen en rojo, pero se considera que ese es uno de los libros que más Dios habla, y el tema principal es la santidad. La palabra santo significa dedicado, separado, consagrado y apartado para un objetivo. Esto, bueno, no es nuevo, ¿verdad? Ahora que estuvimos viendo Éxodo y que hablábamos sobre la consagración o de los utensilios y todo, bueno, hablábamos de algo que es santo. Y esta palabra santo tiene que ver en relación a eso. Es apartado, consagrado, dedicado o apartado para un objetivo. Cuando vimos el tabernáculo, ¿se acuerdan que
vimos el atrio y luego el lugar santo y el lugar santísimo, hablando de ese lugar que solamente Dios estaba y que nadie podía entrar más que al sacerdote en cierto momento, en cierto tiempo, que en ciertas características, y que era el lugar donde Dios estaba. Este libro nos va a ayudar a poder ver que nosotros necesitamos ser santos para poder acercarnos a Dios. No hay otra manera. Dios no ha cambiado. Lo vimos cuando Dios está en la montaña, en el monte. El pueblo no se podía acercar porque el pueblo era un pueblo de dura cerviz, y si él traspasaba los límites iba a morir. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo santo. Y lo que Dios está buscando ahora, el día de hoy, es que igual nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él a través de su santidad. Yo resalté un versículo clave en Levíticos capítulo 19, versículo 2. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Resalté este versículo como clave porque dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces Dios está hablando acerca de la manera en que la congregación o el pueblo tiene que estar o ser o vivir. Y me habla que tiene que vivir en santidad porque Dios es santo. Y es por eso que este libro es un llamado a vivir a la santidad, a vivir como Él es santo. Ahora pudiéramos surgir algunas dudas o preguntas: ¿cómo puedo ser santo? A lo mejor al momento de estar escuchando esto y hablar de la santidad, de repente uno pudiera lidiar y decir: es que yo quiero vivir en santidad y de repente batallo, o yo quiero cambiar y no he podido, y yo de repente sigo fallando. Y entonces, ¿cómo puedo vivir en santidad? A veces pudiéramos creer que tengo que hacer cierta cosa para poder ser santo. No sé, a lo mejor me puedo imaginar en aquel tiempo a los utensilios los ungieron con aceite, y a lo mejor yo necesito ser ungido con aceite para poder llegar a ser santo o apartado o dedicado para Dios, o vivir una vida en santidad. Y creo que el día de hoy, a través de la lectura que veremos, voy a estar hablando de diferentes versículos, me va a ayudar a entender cómo puedo ser santo. Y es que el versículo que estamos leyendo clave me habla y pareciera que es una orden, ¿sí? Porque dice: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y no solamente es en este libro. Mira, vamos a irnos caminando, ¿les parece? Porque lo que yo quiero hablar en este momento es acerca de la santidad de Dios. Y ahorita lo estábamos cantando, decíamos: santo, santo, santo. Entonces veamos la santidad. Y por ejemplo, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15. Me dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, me empieza a hablar este versículo, o estamos leyendo este versículo, y lo que yo puedo resaltar es que aquel que nos ha llamado, ¿cómo es? Santo. Me habla de una característica, de una naturaleza de aquel que me ha llamado. Hablamos que es Dios el que nos ha llamado. Bueno, como Él es santo, sed también vosotros santos. Incluso me dice: en toda vuestra manera de vivir. Y eso me enseña que yo tengo que vivir en esa santidad
En todo momento. Dice ahí, no dice en algún momento de tu vida, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Si te das cuenta y tienes referencia, este pasaje tiene una relación directamente con Levítico, lo que estamos leyendo ahorita. Entonces me habla claramente que el que me habla, el que nos llama es santo, y por consecuencia yo necesito ser santo en toda mi manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pedro nos enseña lo que somos en Dios. Dice así: mas vosotros, le está hablando a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio y nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces me dice claramente la condición en la que está la iglesia. La iglesia es un linaje escogido. O sea, hemos sido escogidos de parte de Dios. Somos un real sacerdocio, pero me habla que también somos una nación santa. Recuerden, en este momento cuando hablamos de santidad o algo santo, es algo que está apartado para un objetivo, consagrado para. Y cuando uno estudia de esta manera o lo ve de esta manera, me debe de ayudar a entender cuál es mi posición con Dios al momento en el cual yo soy santo, ¿sí? Me acabo de acordar que les iba a enseñar un video antes de ponerme a compartir. Entonces, ¿les parece si pongo tantita pausa? Quiero que veamos este video porque es una narrativa, un poquito, un panorama visual del libro de Levíticos. Y para poder entender un poquito más hacia dónde estoy hablando ahorita en este momento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver con la santidad de Dios. Es un libro que quiere llevar al pueblo a vivir de una manera diferente. Por eso cuando ahorita leíamos ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos un linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa, me habla de que así nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. No podemos vivir como viven los demás. Me dice claramente este versículo: somos un pueblo adquirido por Dios, y hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este libro, aunque tiene un enfoque completamente en el pueblo con la presencia de Dios, tiene todo un simbolismo literal con Cristo y ahora con nosotros. Entonces me habla de aprender a vivir de una manera diferente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Me dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, alguien pudiera preguntarse, o muchos pueden a lo mejor preguntarse, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, lo que Dios quiere de mí es que yo pueda vivir de una manera diferente, en santidad, como Él es santo. Ahí mismo, pero en el versículo 7 dice
pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Yo una vez más, si algo Dios trata con el pueblo, si algún Dios trata con nosotros día a día, ¿cuál es? Pues es esa manera de vivir para Dios, vivir en santidad, vivir agradándole a Dios en todo momento. Entonces puedo aprender o puedo meditar un poquito en el que ese es el deseo de Dios, es su voluntad. Somos llamados ¿a qué? A ser santos. Recuerden que hablábamos de que es apartado para. Si tú has sido adquirido por Dios, eres apartado ¿para quién? Para Dios. El ejemplo más claro que a veces hemos dado acerca de cómo algo está apartado, hemos hecho ejemplos con aquellos instrumentos que utilizamos para limpiar o lavar el baño. Si usamos un trapo, un cepillo, ese trapo no lo utilizamos para nada más que para el baño. Está apartado, separado para eso. Nuestra vida tendría que ser de la misma manera, vivir separados y apartados completamente para Dios, consagrar mi vida. Así como cuando vimos en el tabernáculo los utensilios, así nosotros debemos de estar apartados y consagrados solo para Él. Otro pasaje de Levíticos 11:45. Levíticos 11:45 dice así: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Una vez más, yo lo leo y parece una orden. Parece una orden que Dios dice: y tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y entonces me habla de esa santidad. Ahora, ahorita que vimos el video, no sé si se dieron cuenta que cuando hablaban de que Dios es santo, dieron dos definiciones. Una de ellas era apartado y otra definición es único. Cuando la Biblia me habla de que Dios es santo, bueno, no quiere decir que Él está apartado para algo, ¿verdad? Sino más bien que Él es aparte de algo, que Él es único y que no hay nadie como Él. Mira, veamos algunos ejemplos de algunas personas que vemos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 6 del 1 al 3. Isaías 6 del 1 al 3 dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Interesante. Estamos hablando de una visión que está teniendo Isaías. Ya este libro lo acabamos de terminar, pero ¿cuál es la visión que él está recibiendo? Ve al Señor sentado sobre un trono. Me dice que es alto, sublime, algo majestuoso, lo más alto, que sus faldas llenaban el templo. Pero interesante, que ahí también encima de él había serafines, una especie de ángeles, que dice que que uno tenía 6 alas, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro. Y esto es interesante, como un ser angelical de parte de Dios, que no hay pecado, sino que están con Dios, y habla de esta santidad que están con Dios, aún ni ellos descubren sus ojos para mirar la grandeza, la majestuosidad del Señor. Entonces dice ahí, con sus 2 cubrían su rostro,
con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, estamos hablando de unos seres celestiales que lo que ellos están expresando es la grandeza de Dios. Y al momento de decirle santo, 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 tengo que entender algo. Es una naturaleza que solamente Dios tiene. Y lo que está hablando es que es único, que no hay nadie como Él. Y es importante que yo pueda entender quién es Dios y entender su majestuosidad o su santidad. Ahorita que veíamos el libro, el video, y lo vamos a ver más adelante, como dos hijos del sacerdote entraron y al no estar ellos en esa santidad y transgredir la santidad de Dios, murieron instantáneamente. Entonces, esta es una realidad. Sin santidad nadie puede acercarse a Dios. Y nosotros tendríamos que morir si quisiéramos acercarnos a Dios por nuestra condición. Pero estos seres declaran la grandeza de Dios, santo, que es el único, que es sin igual, también que es sagrado y apartado de todo, o sea, aparte de Él, completamente diferente a lo que sea. Ese es nuestro Dios. Timoteo dice en Timoteo 6:16, Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad. Otra vez, el único, esto me habla de santo, ¿no? Porque santo es el único. Entonces me habla de que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, me habla de la grandeza y de la condición de nuestro Dios. Yo creo que cualquier cosa que nosotros pudiéramos imaginarnos de esto, nos quedamos muy cortos de la grandeza realmente de nuestro Dios. Interesante que la Biblia dice que nadie lo ha visto y puede ver, ¿sí? Otra visión para entender un poquito la grandeza de nuestro Dios, nos la lee Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Y también es una visión que Dios le da a Juan, ¿sí? Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy parecido a lo que acabamos de leer ahorita de Isaías, ¿no? Versículo 8, brinquemos tantito al versículo 8, ahí donde estamos. Dice: y los cuatro seres vivientes tenía cada uno 6 alas. Igual, muy parecido a lo que estamos viendo, acabamos de leer en Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y una vez más, lo que estos seres están diciéndole a Dios es: santo, único, no hay otro como Él, poderoso, no hay nadie. Y iba a ser la exclamación. Yo creo que al momento en que nosotros lleguemos a Dios, a su presencia,
Creo que serán las mismas palabras que estaremos diciéndole a Él. Y no nos cansaremos de decirle, porque vamos a decirle: eres grande, eres poderoso, eres el único, no hay nadie como tú eres el santo, el verdadero. Y todo eso va a ser una expresión que vamos a estar dando al ver la grandeza de nuestro Dios. Él es santo y no hay nadie como Él. Versículo 11, ahí donde estamos leyendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra vez, Él es único, Él es el creador y no hay nadie como Él. Lo que estamos tratando de ver en esta noche es quién es nuestro Dios. Él es el creador, el único, el real, el verdadero. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Ahorita lo leímos, pero en Levíticos, miles de años atrás, Él es santo. Muchos años después, Isaías, Él es santo. En Apocalipsis, sigue siendo santo. Y hoy es santo y a futuro será santo. Él es santo, Él no cambia, es inmutable, no pierde su santidad. No hay otro como Él. Otra vez, nuestra mente, nuestro pensamiento no lo alcanza a comprender. Pero tengo que entender que ese Dios al cual creemos, seguimos, servimos y amamos es santo, santo, y no hay nadie como Él. El pueblo lo pudo conocer la santidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo persigue el ejército de Egipto, el faraón, y se encuentran con una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios, cuando abre el mar en dos y ellos pasan en seco. Algo increíble, que incluso después de tanto tiempo pudiéramos o quisiéramos explicar, no podemos. Y cuando ellos pasan y cruzan el mar y ven esta manifestación, lo que hace Moisés es expresar un cántico a Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, Éxodo 15, 11, dice así, está expresando Moisés un cántico de gratitud por ver la mano de Dios, y dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Sabes? No nos perdamos, estamos hablando que Dios es único y no hay nadie como Él. Y entonces lo que dice Moisés es: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Único, apartado, diferente, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. O sea, en el cántico de Moisés, lo que expresa es la santidad de Dios, hablando de Él, que es único y no hay nadie como Él. Eso es en Éxodo. En Apocalipsis capítulo 15, otra vez vamos para allá. Les dije que íbamos a andar brincando, ¿verdad? A jugar al esgrima. Apocalipsis 15, 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Sí? Entonces, una vez más, estamos hablando de esa santidad de Dios, de esa grandeza, y que Él es santo, pero también me dice que es Rey de todos los santos.
Versículo 4, ahí donde estamos también. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, en el contexto que estamos viendo, cuando me dice ahí, las naciones vendrán y te adorarán, porque solamente tú eres santo. Creo que eso es lo que hace que nosotros exaltemos y adoremos a Dios, porque no hay otro como Él. Cuando vemos su mano, su poder, cuando vemos cómo nos provee día a día, como vemos cómo nos cuida, como vemos cómo nos salva, cómo nos sana, cómo nos transforma, como vemos la mano de Dios en nuestra vida, lo único que nos toca decir: eres santo, Dios. ¿Por qué? Porque eres único. No hay nadie que pueda transformarnos y cambiarnos. Solamente tú eres santo. Es grande, poderoso, maravilloso, temible, que no hay nadie como Él. Y yo creo que has visto la mano de Dios o el poder de Dios. El pueblo de Israel también lo vio. Regresamos otra vez a Éxodo ahora. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Yo trato de imaginarme este momento y es algo impresionante, ¿no? Es el imaginarte que había truenos, relámpagos, sonidos que estremecían al pueblo, que hablaban de la grandeza de Dios. Creo que nos llevó a ver en ese momento, en ese tiempo, cómo el pueblo, a ver la grandeza de Dios, sabían quiénes eran ellos y que no querían acercarse. Tanto así que le dicen a Moisés: nosotros no vamos a subir, habla tú. Y creo que a nosotros nos hace falta el entender y tratar de comprender la grandeza de nuestro Dios. Porque tan fácil, a lo mejor menospreciamos a Dios, tan fácil rechazamos a Dios y tan fácil le hablamos a Dios incluso hasta de tú. Y no porque sea una falta de respeto, porque no quiere decir que le digo: oh, Señor, o tú ayúdame, ya está en pecado. No, sino porque no hemos entendido y comprendido la grandeza de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios, que no hay nadie como Él. El propósito de este inicio y la introducción es: si yo no entiendo la santidad de Dios, no puedo entender por qué Dios pidió y va a pedir las leyes, los rituales que tendrán que hacer, las fiestas. Yo necesito entender quién es Dios primeramente, porque el acercarse a Dios era algo peligroso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sacerdote? El sacerdote entraba al lugar de la presencia y estaba amarrado su pie a un mecate con unas campanitas. ¿Por qué? Porque si él entraba de una manera no adecuada, él moría.
y tenían que sacarlo a rastra porque no podían entrar nadie. Y entrar a la presencia de Dios era peligroso. Y yo tengo que entender eso. Para nosotros en nuestra condición sería imposible poder acercarnos a Dios, porque seríamos consumidos inmediatamente por su santidad. Entonces ahorita leíamos Levíticos 19:2, donde dice, habla a toda la congregación y denle a los hijos: santos seréis porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Levíticos me va a ayudar a ver eso que Dios pide para poder acercarnos confiadamente a Él, y para que el pueblo pueda estar en santidad y pueda vivir cerca de Dios. O sea, algo que hemos visto muchas veces es cómo Dios ha querido estar con nosotros. En aquel momento tuvo que hacer un tabernáculo, y el sacerdote representaba a Cristo, el intermediario, y el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba para estar cerca de su pueblo. Cristo vino a ser también ese tabernáculo donde ahora Dios mora y nos puede acercar. Y ahora nosotros tenemos un acceso directamente con Dios, pero lo leímos al principio en primera de Pedro 1:15, que aquel como nos llamó es santo, también nos pide que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, me ayuda a entender algo. Yo no puedo vivir a la manera en que yo quiera. Dios me está llamando a vivir ¿en qué? En santidad. Pero muchas veces yo quiero vivir a como yo pienso, a como yo deseo, a como yo quiero. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque el haber vivido a mi manera es lo que me alejó de Dios. Mira, vamos a Efesios capítulo 2 versículo 1. El vivir a mi manera me aparta de Dios y de su santidad. Dice Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me habla de la condición que teníamos nosotros sin Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente en mis delitos y en mis pecados. Versículo 2: en los cuales anduviste o viviste o caminaste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivimos? Dice ahí: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Entonces, este versículo es bien claro. Cuando yo vivía en mis deseos, cuando yo vivía en mi voluntad, yo estaba viviendo o estaba siendo culpable de mis delitos y mis pecados. Estaba muerto, porque yo estaba viviendo como vive este mundo. Efesios me habla de que yo no me debo de hacerme a este mundo. Tengo que ser diferente. Ya no puedo vivir para mí como yo quiero, como yo deseo. Tengo que vivir para Dios. El vivir a mi manera, a mi voluntad, me separa de Dios. Ahora, de repente, nosotros pudiéramos pensar y decir: ya estoy entendiendo el mensaje, y ¿sabes qué? A partir de hoy voy a orar más para ser más santo. A partir de hoy voy a leer la Biblia para ser más santo. A partir de hoy voy a ir a la iglesia o voy a servir para ser más santo. Yo tengo que entender algo. La santidad
no se puede alcanzar en nuestras fuerzas. La santidad no se gana. La santidad no se obtiene haciendo algo. El servir a Dios no me hace más santo, el leer la Biblia no me hace más santo. Lo único que me puede hacer santo, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Él me puede hacer santo, porque Él es santo. ¿Y saben qué? Podemos entender algo importante. La santidad no es algo que yo me gano al hacer o dejar de hacer algo. La santidad es un estado que Dios me da al momento en el cual yo estoy con Él. Entonces, no es yo soy santo, dice Dios, y tienes que trabajar y esforzarte para ser santo igual que yo. No, sino más bien es por cuanto yo soy santo, tú también eres santo. Quizás el ejemplo más claro pudiéramos decir, lo voy a aplicar de esta manera. Soy hijo de Dios, no porque me comporto como un hijo, sino porque Él es mi Padre. ¿Sí me explico? O sea, Juan me dice que a los que le creyeron les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Soy hijo porque Él es mi Padre, no por lo que hago. Y soy santo porque estoy con Él, no por lo que hago. Mira, vamos a 1 Corintios 1:30 y 31. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿por quién? Por Dios. Porque es Dios el que me trae a Cristo, ¿no es cierto? O sea, nadie puede decir que buscó a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros primero y nos buscó. Entonces me dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? ¿Qué nos ha dado Dios? Sabiduría, justificación y ¿qué más? Y santificación y redención. O sea, la Biblia me dice que es Dios el que me ha traído a Cristo, pero es Dios el que también a través de Cristo me ha hecho sabio, justo y santo. ¿Por qué es importante esto? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si la santidad dependiera de mi comportamiento, habríamos dos tipos de personas: los que lograron ser santos y los que no logramos ser santos. Y entonces los que lograron dirían: yes, nosotros sí pudimos, ustedes no, nosotros sí. Entonces yo aprendo que la santidad es algo que Dios me ha dado simplemente por estar en Cristo. Y es por eso que yo puedo en Cristo alcanzar la santidad. Y puedo aprender esto. Solamente a través de mi relación con Cristo es que yo puedo llegar a ser santo. No hay otra manera. Una vez Dios se acercó a nosotros, ¿cómo? A través de Jesucristo, siendo hombre y viniendo a demostrar cómo un hombre podía vivir en santidad. Solamente Él, porque Él no pecó, Él no falló. Él fue a la cruz cuando nunca pecó y cargó nuestro pecado, murió y resucitó al tercer día por nuestro pecado, para que a través de Él nosotros el día de hoy podamos alcanzar la santidad que Dios quiere que tengamos. ¿Estamos? No me lo gano. ¿Qué has hecho para ser santo? Pues no más poner mi confianza y mi fe en Jesús, y Él me ha hecho santo.
Es Dios el que hace la obra completa de santidad en nuestra vida. Esto es bien interesante, porque hay mucha gente que vive un cristianismo frustrado porque no puede cambiar, porque no puede ser diferente, porque sigue batallando, porque sigue luchando, y cuando no puede alcanzar la estatura que él piensa o la santidad que él cree que tienen otras personas, es más fácil desanimarse y volver atrás y decir: no, esto no es para mí. Pero cuando yo entiendo que mi santidad no está en lo que yo hago, sino que Cristo hizo por mí, puedo estar confiadamente viniendo a Él, porque Él me hace santo por poner mi confianza en Él y no por lo que hago. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Levíticos 20, 7 y 8. Levíticos 20, 7 y 8 dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardo mis estatutos, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, ¿qué dice? Que os santifico. ¿Quién es el que te santifica? ¿Quién es el que te hace santo? Es Dios. Al entender esta parte de la enseñanza, me ayuda a tener un descanso en Dios y no en mis fuerzas. O sea, Él es santo, tengo que vivir en la santidad como Él me está pidiendo, pero el que me va a santificar es Él. No hay nada que pueda, ni dinero, ni ofrenda, ni servicio, ni oración, no. Yo soy santo porque Él me ha santificado. Yo tengo que vivir apartado para Él, separado para Él, pero Él es el que me da la santidad. Interesante, porque Él nos ha prometido esa santidad desde antes de la creación del mundo. Mira lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que aún el mundo fuera hecho, Él ya nos había escogido. ¿Para qué? Dice ahí: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, para eso Dios te escogió, para que puedas ser apartado, vivir en santidad. Él es el que va a santificarte, a ponerte en este estado de santidad. Solamente necesitas poner tu confianza en Cristo, a poner tu mirada en Él. Y si uno está en Cristo y Él es el Señor y Salvador de tu vida, bueno, en automáticamente Él es el que te santifica. Creo que es, permítame, aquí no noté una cita. Primera de Corintios 6:11. Unos versículos atrás empieza a hablar de cómo vivían antes la iglesia de Corintios, cada uno de ellos, que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, y habla de una serie de actitudes que ellos tomaban. Pero en el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, una vez más, no importa lo que tú hayas sido antes, un asesino, un violador, un idólatra, un satanista, no importa lo que hayas sido. Si vienes a Cristo y le entregas tu vida, Él te limpia, Él te cambia y Él te santifica.
La santidad de Dios, Él es el que la pone delante de ti. Porque Él dio su vida. Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez más, Cristo se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre para santificar a la iglesia, para traer santidad, para poder hacernos un pueblo santo delante de Él. Interesante, ¿te das cuenta que esto es impresionante? Porque nosotros no hemos hecho nada. O sea, no nos cuesta. Si nos costara, muchos de nosotros diríamos: yo no puedo pagar eso. Sería imposible yo hacer eso. Pero es Dios el que lo hace todo por nosotros. ¿Quién lo hace? Jesús. Hebreos 13:12. Estamos hablando del sacrificio de Cristo, lo que provocó. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él tuvo que padecer, tuvo que derramar su sangre para poder santificar al pueblo, para que nosotros podamos ir delante de Él y poder decir: santo, santo, santo. Hermanos, si Cristo no hubiera hecho eso, hoy nosotros no pudiéramos entrar confiadamente hasta su presencia. Vuelvo a decir, porque Él sigue siendo santo, santo, santo. Y nosotros, pecadores, imperfectos. Y si nosotros quisiéramos entrar a su presencia, moriríamos en el instante. Si yo no fuera santo, yo no puedo entrar. Recuerden que la única manera en que el sacerdote pudiera entrar hasta el lugar santísimo es que estuviera en santidad. Si yo no soy santo, yo no pudiera entrar a su presencia. Pero por cuanto tengo la santidad de Cristo, hoy puedo entrar confiadamente hasta donde está Él. Y una vez más, no es por lo que yo hice, sino por lo que Él ha hecho. Últimos versículos, Hebreos 10, versículos 7 al 10. Hebreos 10 del 7 al 10 dice: y entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con Jesús. Porque si tú lees un poquito atrás, dice que Dios ya no aceptó la sangre de animales. Y entonces Jesús es el que le dice a Dios: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez, es a través de Cristo, de su sacrificio, de su derramamiento de sangre, de su ofrenda, hecha una vez y para siempre,
que Jesús hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál era? Santificarnos. Porque si el pueblo no estuviera en santidad, no podía entrar a la presencia de Dios. Incluso Hebreos 12:14 me dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no hay santidad en mi vida, yo no puedo estar con Dios. Entonces, sería un problema. Sería un problema que la santidad estuviera en nuestras manos. Porque a lo mejor muchos de nosotros, al llegar a este lugar, en este momento, no estábamos al 100. Y pudimos haber cantado, adorado, y Dios ni en cuenta. Bueno, eso hubiera sido lo más tranquilo. Lo peor es que Dios desciende en este lugar y todo aquel que no es en santidad morirá en el instante. Pero por cuanto la santidad de Dios Él nos la ha puesto y nos la ha dado, hoy tú y yo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Dios es santo, y por cuanto Él es santo, nosotros somos santos. No quiere decir que somos perfectos, No, no. Ni tampoco somos diositos, no. Pero nos ha dado algo que no merecíamos, y esa es su santidad. Esa es su justicia. La justicia es un estado en el cual Dios me pone como si nunca hubiera pecado. Entonces, en este tiempo veremos un libro de Levíticos que no me puedo quitar, no se debe quitar de mi mente la grandeza y la santidad de Dios. Santo, 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 único, temible, poderoso, maravilloso. Y entonces Dios lo que va a hacer es dar leyes, reglamentos, sacrificios que tienen que hacer con un solo propósito: que el pueblo pueda acercarse con Él. Y eso lo vamos a estar aprendiendo. Ojalá que Dios nos ayude a que cada semana aprendamos algo de la santidad de Dios, de cómo acercarme con Dios, y todo tiene que ver con Cristo. Vamos a estar viendo, incluso tiene mucha relación Levíticos con Hebreos, y vamos a estar viendo todo eso. Pero lo importante es que podamos entender la grandeza de nuestro Dios. Amén.